Este video fue compartido en TikTok y en él se ve a una familia que tras regresar a su casa nota algo dentro de esta que los aterra y llama poderosamente la atención. Asustados, toman teléfono móvil y comienzan a registrar lo siguiente. So it's inside now. Tap it on the window right there. Top window. Bottom window. Bottom window. What the hell does his face look like? Oh, man, it disappeared. Top window. Right. What the hell is he going to zoom in on this? Oh, God. Bottom window. What the hell is going on? He's going through the floor or something. Se puede ver una extraña sombra moviéndose inquietantemente por las ventanas. Muchos comentaristas afirman que la figura es una entidad sobrenatural, a menudo denominada persona sombra. La forma en que esta figura se mueve en el video, aparentemente desafiando la lógica, ha alimentado la especulación de que no se trata de un intruso común. Entonces, ¿qué piensas que ocurrió aquí? ¿Será acaso un verdadero registro de una persona sombra o se trata de un vil engaño? Hazme saber qué piensas en los comentarios. Y recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue subido por la cuenta de TikTok de Javier Briones Vlog. Él es un guardia de seguridad que una noche estaba en un puesto de avanzado remoto en Uruguay y cuenta cómo durante varios días se escuchan golpes débiles contra la puerta del puesto de avanzado, pero cada vez que revisaba no encontraba a nadie. Fue pues que en una transmisión en vivo destinada a documentar estos incidentes que Javier y la audiencia que lo estaba viendo fueron testigos de estos extraños golpes, además de presenciar un hecho inquietante. Tanto rato, 15 segundos ya, están golpeados, ustedes están escuchando. Les voy a mostrar cómo está afuera, para que vean que afuera tampoco anda nadie. Miren, no se ve nadie afuera. La moto ahí, acá no hay nadie tampoco. Acá no hay nadie tampoco. Están golpeando, se escucha que les muestro. Mientras mueve con cuidado la cámara hacia la ventana, se puede ver una figura fantasmal de una mujer. Sin embargo, la actividad no terminó allí. Presta atención. Las dos manos, que me comentaron que mostrar las dos manos cuando va a hacer de nuevo, para mostrar también que no soy yo. Y hago este video, bueno, vamos el turno de noche, ya como el 20. Hago este video para que ustedes lo compartan también y ver si a alguien más le pasa. Para eso son estos videos del turno de noche, lo grabo para eso. Y pasó rápido. Miren. Se acaba de caer esto solo, weón. Miren, estaba acá, estaba ahí y se acaba de caer solo. De repente, los objetos dentro del puesto de avanzada comienzan a caerse por sí solos, a la par de que los sonidos de golpes siguieron en aumento. Pero esto sería solamente el comienzo, ya que días después, mientras Javier se encontraba en el puesto de trabajo, escuchó nuevamente el golpeteo y decide investigar un poco más. Están golpeando, no esperé nada, 20 minutos. Acaba de caer una niebla, voy a hacer una ronda. Caminando por la niebla, pudo notar una figura oscura parada silenciosamente a la distancia observándolo. Bueno, 3 de la mañana y se ve como una silueta de un hombre parada allá. Está muy lejos, por eso no se ve tan bien. Voy a dar todo el zoom para que vean ahí.
Eventualmente pierde de vista esta figura extraña y hasta día de hoy Javier sigue preguntándose qué diablos era lo que provocaba estos extraños golpeteos y quién o qué era esa extraña sombra que vio a lo lejos. Javier piensa que esto podría tratarse de algún espíritu que pereció en un accidente en esta carretera. Pero tú cuéntame, ¿qué explicación puedes darle en los comentarios? En este caso te voy a mostrar dos evidencias realmente extrañas que fueron captadas en cámara. La primera evidencia fue subida a la cuenta de YouTube de Austin Kellerman, quien vive en una zona rural hace más de 15 años. No tiene vecinos cerca, por lo que capta su cámara de seguridad en la madrugada lo ha dejado consternado. Echa un vistazo. Se puede ver la figura de una niña con una túnica blanca caminar en la madrugada por la propiedad. Lo curioso es que Austin vive totalmente solo y los vecinos están muy lejos de su casa. Al checar las imágenes, hizo público este hecho y nadie pudo identificar a esta niña. Y el misterio aumenta al saber que Austin tiene un sistema eléctrico en sus puertas para evitar invasores. Entonces, ¿qué explicación le das a esto? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente caso también es de una cámara de seguridad y en esta fue captado algo realmente aterrador. La persona que nos los comparte nos explica que eran pasadas las 10 de la noche cuando se encontraba en su dormitorio y recibe una alerta de la cámara de seguridad con sensor de movimiento. Y esto fue lo que captó. Lo que parece ser la figura de un bebé traslúcido se dejó ver en la cámara. Lo curioso aquí es que la chica que nos comparte esta imagen dice que no tiene hijos ni bebés en la casa, por lo que esta imagen se le hizo realmente aterradora e intrigante. Pero analiza tú la fotografía y dime en los comentarios qué es lo que piensas. El siguiente caso fue compartido a través de una cuenta de Instagram llamada Squad State Paranormal y en esta se puede ver la grabación de una cámara de seguridad, pero la historia detrás de esta quizás te conmueva y asombre. El dueño de un establo tenía un caballo el cual apreciaba mucho, pero lamentablemente este potro había partido y ya no se encontraba con él. Pero poco después, las cámaras de seguridad de las caballerizas comenzaron a registrar algo realmente sorprendente. Echa un vistazo. Lo que parece ser el espectro fantasmal de un caballo se dejó ver en varias ocasiones en las cámaras de seguridad. Podemos ver la silueta del mismo galopar por las caballerizas. De hecho, el mismo usuario nos comparte fotografías de lo que parece ser el fantasma del caballo.
Esta historia es realmente sorprendente y no deja de impactar a miles de espectadores que han podido ver este material en internet. Pero tú que los estás viendo, cuéntame, ¿qué es lo que piensas al respecto? ¿Será acaso el fantasma de este caballo o se trata de algo más? Cuéntame, ¿qué piensas en los comentarios? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Hace pocos días te compartí la historia de César Torres, un usuario que se dedica a compartir su contenido de visitas a panteones y lugares abandonados. En esta ocasión te traigo una segunda parte a petición de todos ustedes. Todo se intensificaría luego de que César, aterrado por lo que podría ocurrirle a su familia, decidió abandonar su casa luego de ver el rostro del demonio que lo acechaba. Vámonos, Abby. Vámonos. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Qué pasó? Vámonos. No sabemos o se me ha cerrado que estoy viendo algo se por detrás de nosotros, pero parece como si no viene manejado por nadie. Luego de esa noche tan espantosa, César decidió regresar a su hogar. Días después, recibiría un paquete de algo extraño en la puerta de su casa. ¿Puedo pasar? ¿Qué vas a estar escuchando muchas cosas ahí abajo? Me dijeron que te llegó este paquete. ¿Paquete a mí? Sí, me dijo esta Jimena que era un paquete para mi hermano. Yo no pedí nada. Están escuchando cosas muy feas. Ahorita ¿No que viste nada? Sí, se escuchan cosas ahí abajo. ¿No viste nada? No se ve nada. Vamos a asomarnos. A ver, vamos. Para que ella se quede aquí con el bebé. Quédate aquí con el bebé. Dejaste las luces prendidas. Prendí esta en la escalera ahorita que subí. ¿Apagaron el foco? Sí, yo estaba prendido cuando llegué. Lo prendí. ¿Fue ¿Sí arriba? escuchas? ¿Fue arriba o fue aquí? Fue arriba. Fue aquí en el pasillito. ¿Qué fue ese paquete? ¿Quién te lo dio? Jimena me dijo que había un paquete para ti. Yo no he pedido nada. Ese sí fue aquí. ¿Fue aquí? Ese sí escucha aquí en la sala. Ay, Pero yo no he pedido nada. sí, pues sí, llegando. Fue arriba ese, ¿no? Sí, sí, Ese fue arriba, ¿verdad? Muy clarito. ¿Pasó algo, Vi? Esa estaba cerrada. ¿Estaba cerrada? Sí, estaba Oye, cerrada. se escucha algo. ¿Trajiste a alguien contigo? No, iba sola. Solo me dejó y se fue. Oye, se están escuchando otra vez cosas muy feas. Huele muy feo. ¿Qué? ¿No hueles? Esa caja huele muy feo. Hay algo aquí adentro. Trae algo aquí adentro. ¿Quién lo trajo? Pues me dijo Jimena que había un paquete para mi hermano, para César. Pero yo no he pedido nada. Huele muy Seguro. Yo no he pedido nada. Sí, pero trae como una bolsa negra. No lo abras. Ay, sí, huele raro. Huele muy feo. ¿Y si ya lo abro mejor? Llévate solo abajo. Aquí no lo abras. Es que si huele feo, ¿crees que la no yo le ve? Sí, huele muy fuerte. Mejor llévatelo ahí abajo.
Aunado a esto, ruidos extraños se siguieron escuchando por toda la casa, a la par de un extraño y fétido olor que se propagó. César, junto a su esposa y su hermana, decidieron pues abrir la caja misteriosa para ver a qué se están enfrentando, sin imaginarse qué había dentro. Fuerte. Yo te lo llevo. ¿Escuchaste? A ver. Ay, ten cuidado aquí. Ten cuidado con el bebé, ¿eh? La puerta. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Como si se está abriendo la puerta. Mi celular no está enfocando bien. ¿Qué fue eso? Ay, espérate, cayó. ¿Se cayó? Pues que sí huele muy raro. Sí, huele muy raro. Pero no tienes guantes o algo. Creo que sí, en esa mochila traigo algo. A ver, fíjate. No sé, pero huele horrible. A ver, préstame un guante para empezar a abrirla. ¡Ey! Se está poniendo la piel bien chinita. ¡Ey! ¿Viste? Híjole. Esto sí debe de traer muchas cosas malas. ¿O qué será? ¿O quién te lo entregó? ¿O por qué te lo traje? ¿Dónde fue? Por ahí atrás del sillón. ¿Por qué atrás del sillón? Vamos a abrir esto que nos dejaron. No sabemos. Se siguen escuchando muchas cosas. Se ríe por la cocina. Vamos a ver rápido esto que nos dejaron. Es que no sé, me siento como incómodo abriendo esto. ¡Ey! Se volvió ahí atrás. Pues, ¿Dónde fue? aventaron esta. ¿Aquí? Sí. Javi, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Sí? ¿Estás bien? Lo abrimos eso ya. Lo abrimos aquí. Lo abrimos aquí. Estaba escuchando mucho ruido allá abajo. No, es... Vente para acá si quieres. Vamos a Es que abrirlo. sí huele muy fuerte. Hay que abrirlo para... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, espera. Ven. El refri. Acabamos de venir aquí, están todos cerrados. Ay, no. No, César, yo pensé que esto no era tan fuerte. Vente, vamos. Ya, mejor hay que abrir eso rápido. Ya hay que abrirlo rápido y ver qué es lo que tiene, por qué nos dejaron eso aquí. Yo creo que ya hay que abrirlo mejor rápido. Es de verdad, no pedí nada. Mira. Ve. Ay, se fue calado. No. Pero huele horrible. Tápalo bien. ¿Qué es eso? Siguen escuchando demasiadas cosas, ¿verdad? Mira. Con esa huele tan feo. Hay algo, ¿eh? Pero, ¡Hey! ¿sí escuchas? ¿Escuchas? Pues, Esto solo es una advertencia. Queremos lo que ofreciste. No se te ocurra romper. O es esto o las cosas empeorarán. Tienes que venir. ¡ay, no! ¿Listo? Tierra.
es eso? Trae muchos alfileres. No, es que ya se está escuchando muy cerquita. Trae muchos alfileres, ¿ves esto? Trae demasiados alfileres. Ya no lo sigas abriendo. ¡No! ¡No! Te digo, tiene como un papel aquí, ¿ve? Otro papel. ¿Alcanzas a ver? Enfócalo. ¿Un foco? ¿Es tu foto, no? Parece mi foto. Como si los alfileres estuvieran atravesando mi cara, ¿ve? Está como súper mojado. Mi foto. Tu foto. Tu nombre. Déjame un foco. Ve. Y yo creo que lo que quiere es que vaya donde ofrecí mi alma. O hay que enterrarlo en un panteón. Huele muy mal. Pero hay que sacarlo de aquí. Hay que ir a enterrarlo o quemarlo. ¿Qué es? Vámonos, hay que sacarlo ya y no ir a quemarlo o enterrarlo. Alguien o algo había dejado este paquete en la puerta de la casa de César con lo que parece ser un trabajo de magia oscura, ya que el contenido de esta indicaba que querían hacerle daño a él y a su familia. Muchos espectadores al ver esto quedaron impactados y realmente preocupados por él y su familia. Y actualmente César sigue actualizando su caso, pero es mucho contenido para solo cubrirlo en un video. Por lo que, si estás interesado en ver una tercera y última parte, quiero que me lo hagas saber en los comentarios. Y no olvides que puedes compartir este video en WhatsApp, así sabré que estás interesado. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.